Hola, hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Alexia Analiza con nuestro más reciente invitado, Adrián Chávez de No Chávez Nada. Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, yo súper feliz, súper contenta de que estés acá. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lingüística y la forma en la que se relaciona con la psicología. Y ahorita les platico por qué, porque hubo ahí un temita en redes que estuvo súper interesante donde yo llegué a subir algo y un chingo de gente fue como de, güey, sí soy. Y entonces eso luego es como de, pues está padre, ¿no? Y descubrimos ahí un término que vamos a estar hablando ahorita que se llama plural majestático. Me parece ser, ¿no? Y vamos a hablar sobre esa parte. Y luego me metí yo como en un rabbit hole, como de Alicia en el País de las Maravillas, de esta parte donde al parecer hay un tema donde la psicología y la lingüística están muy relacionadas. Tan es así que existe toda una corriente alrededor de esto que se llama psicolingüística, ¿no? Pero antes de empezar, nuevamente agradecer a nuestro patrocinador oficial, Shiku de Ópticas Devlin, estos hermosísimos lentes que traigo acá, ¿no? Donde puedes empezar a conseguir el paquete, armazón y graduación a partir de 1,799 pesos. Gracias a ellos, pues y luego si pueden como que vayan y chequenlos porque ahora sí que este espacio no sería posible sin ellos. Pero de mientras pasamos la palabra. Adrián, ¿cómo estás? Nos encantaría si por favor nos pudieras platicar un poquito sobre ti. Sí, claro, sí. Pues yo me dedico esencialmente a escribir, a traducir cosas que escriben otros y a divulgar, sobre todo en tiempos recientes, a hacer divulgación lingüística en redes sociales, que es probablemente donde me conocen, y pues a tomar té también, que también es probablemente me encanta. Donde me conocen. A veces explico quién soy y no me reconocen, y ya cuando digo, soy el del té, ya es como, sí eres tú. No, sí, es que la cosita del té es irreconocible. O sea, si han estado en TikTok, seguramente lo han visto. Está la ranita, está la cosita, está el té, es lo máximo. Oye, y platícame algo, ¿qué crees que haya sido como que lo que te haya hecho interesarte por la lingüística creciendo? Pues fíjate, no estoy seguro. O sea, creo que en realidad es como de estas cosas. Supongo que de eso se trata una vocación. Es como una de esas cosas que siempre ha estado ahí. O sea, como que toda la vida uno sabe, ¿no? Como que cuando estás en la escuela y no te va tan bien en matemáticas, pero te va bien en las clases de inglés o de español y así, como que vas agarrando como certeza de para dónde vas. Y yo creo que en realidad yo siempre tuve como esa inclinación. Creo que no estoy seguro de haberla descubierto hasta muy tarde, o sea, haber sido consciente de ello hasta muy tarde. Okay. Yo en realidad durante mucho tiempo estaba convencido de que me iba a dedicar a la música. De hecho, a la fecha es algo que hago como de forma paralela, digamos. Ya no, durante mucho tiempo lo hice de forma semiprofesional. Y ya no, pero como cuando iba a decidir qué hacer, encontré como que tenía la certeza de que yo quería hacer algo que tuviera que ver con las lenguas, con la lengua en general, y encontré la carrera de traducción, y eso fue lo que estudié en realidad. O sea, sí estudié lingüística, después estudié lengua y literatura, pero primero, antes que todo, soy traductor, intérprete. De hecho, en realidad estudié interpretación y ya después me enfoqué en la traducción, y pues hoy en día a eso me dedico, a la traducción literaria sobre todo, y pues a la parte de la lingüística. De hecho, irónicamente es algo que no necesariamente era como mi interés primario. O sea, como que yo de hecho entré a la carrera de letras más por la literatura que por la lingüística. Sin embargo, cuando empecé a hacer contenido en redes, me di cuenta de que había como este vacío de esta distancia entre lo que sabemos generalmente de la lengua y lo que es verdad, digamos, en la lengua. Y me di cuenta de que pues yo tenía como ese conocimiento porque al final era algo que había estudiado y me tuve que volver a poner a estudiar, ¿no? Sí. Pero en realidad es una vocación que redescubrí ya también con el contenido, y pues ahora es algo que tengo pues cerca, mucho más cerca que otras cosas, porque pues justo me tuve que poner a estudiar otra vez y tuve que empezar como a redescubrir como la cercanía con la lengua, no solo con la aplicación, digamos, de la lengua en la traducción o en la literatura. Pero me encanta eso, porque además de que obviamente el valor que tú das a redes para mí me parece invaluable. O sea, a mí me gusta muchísimo. Yo, en cuanto vi tus primeros videos, te seguí. Me encanta lo que me platicas. Entonces, o sea, principalmente o lo que primero querías hacer era, o sea, perseguir una profesión en música, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí tomé la decisión como consciente de que no quería hacer eso. O sea, como que cuando no sé, supongo que me expuse como al mundo de la música como muy joven. Claro. Y cuando decidí estudiar una carrera, como que sí decidí conscientemente que no quería
hacer una carrera en música. O sea, no fue realmente como un sueño frustrado, una de estas cosas. O sea, como que dije, esto ya lo sé hacer, ya lo hago. Estoy tomando la decisión de no hacerlo de forma profesional por el resto de mi vida, porque me llamaba muchísimo lo otro. O sea, yo quería estudiar como una carrera que tuviera que ver con lengua, quería hacer algo como... También vivir un poco la universidad en ese sentido, porque pues estudiar música es básicamente como llevar un camino paralelo. Igual vas a la universidad y eso pues, pero sí es como otro tipo de educación. Y sí tomé como la decisión. O sea, no fue tanto como que yo dijera como, no, yo quería ser músico y al final fui esto otro. En realidad sí quería dedicarme a las lenguas. Lo que no sabía bien era exactamente cómo. O sea, como que mi primer camino fue la traducción y es algo que además adoro hacer y a la fecha sigo haciendo. Sí. O sea, es, digamos, uno de mis trabajos principales. Pero en realidad como que mi... como relación con la lengua siempre ha sido a través como de la lengua aplicada, como eso de la traducción. Y creo que eso de alguna manera también informa mi perspectiva de la lengua, ¿no? Como las cosas que digo en las redes y esto están informadas por el hecho de que como traductor, pues yo antes incluso de la lingüística como teoría o como disciplina científica, empecé a hablar de la lengua y empecé a relacionarme con la lengua de forma profesional en contexto, ¿no? Y a partir de las necesidades del hablante, de quien escucha, de quien emite el mensaje, de quien lo recibe, y no tanto como de lo que debe ser y de lo que está bien y lo que está mal. Me encanta. Y me encanta porque fíjate que justo como que a mí me pasó algo similar que a ti. O sea, no tanto como de sueño frustrado, pero yo, esto ya lo he hablado anteriormente, pero psicología nunca fue como mi go-to que yo dijera como de, o sea, siempre me encantó porque siempre he sido, o sea, yo siento que a mí lo que me ata mucho a la psicología es que yo soy brutalmente curiosa. Entonces a mí me da muchísima curiosidad esas cosas sobre cómo alguien piensa, sobre cómo alguien, o sea, siente como siente, por qué lo siente, ¿no? ¿Por qué piensa así? Yo siempre he sido como que muy apasionada en estas cosas que luego son como las cosas que platicas en la fiesta, que tú estás toda como que emocionada, que la gente te ve como de, güey, pinche rara. Pero a mí siempre me ha encantado como la idea de pensar de, o sea, es que es inaudito creer que tú vas caminando por la calle, ya sabes, por Madero, por donde quieras, y que todas las personas que van caminando tienen una vida propia y tienen experiencias propias y tienen sentimientos y percepciones propias. O sea, eso para mí es como increíble. Pero yo justo mi primera línea de lo que yo quería hacer, a lo que me quería dedicar era al arte. Quería artes finas, ¿no? Y luego esto ya lo he platicado, pero me llevaron ahí mi profesora, porque estuve en una escuela en Nueva York, nos llevó ahí a conocer a un artista. O sea, de verdad, un artista espectacular, estudiante de Pratt. O sea, me acuerdo perfecto que tenía como una pintura increíble como de un leopardo, todo a lápiz. Y era como que el leopardo desde cada pelito dibujado y después músculos, esqueleto con órganos, esqueleto sin órganos. O sea, espectacular. Y jamás había visto yo a un hombre tan deprimido en mi vida. Deprimidísimo. Qué cómoda. O sea, y mi maestra nos estaba hypeando muchísimo porque era como de, vean si se pueden dedicar a esto, vean lo que pueden hacer, ¿no? Jamás había visto un güey tan deprimido. O sea, que de plano dije como, y hasta yo, porque me acuerdo que decía como, miren esta pintura, seguro vale miles de dólares. Y el güey nada, se voltea y le dice, no, pues te la vendo por 400. Y yo... Wow. Pero me encanta porque yo también tuve esa parte igual que tú, donde fue como de una toma de decisión consciente que no tiene que ver como con sueño frustrado. También creo que en parte yo dejé como que el arte porque dije, es algo que me gusta tanto, me gusta tanto pintar, me gusta tanto dibujar, que si lo hago como carrera, tal vez como que me va a... ¿no? Como, no sé, como cuando te inundas con algo, como cuando te quedas con ese sabor como de, pues ya no. Y dije, lo quiero tanto que prefiero como que no tocarlo y como que me fui por el lado de psicología. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, pero pues ya ven, para que conozcan un poquito más a Adrián, para que me conozcan un poquito más a mi friend, porque pues de eso se trata toda esta plática. Justamente una de las cosas que yo quería aquí hablar con Adrián y la razón por la cual pensé en él y presentárselos y todo esto es porque recientemente yo tuve un sueño que fue un poquito perturbador, no desde el lado como psicoanalítico, simplemente del lado de un chingo de ansiedad, porque resulta que yo estaba un fin de semana ahí con mi familia y tuve un sueño de esos que son como que súper vivos, de que se me metía una abeja al oído.
Y entonces es como de, te digo, no, chances si te quieres meter como que mucho psicoanálisis y le vas a encontrar como de, que sí el rollo y la madre, lo que quieras, ¿no? Ahí a tu interpretación. Pero amanecí con un chingo de ansiedad. Porque pues a quién no le daría ansiedad tener una abeja en el oído, ¿me entiendes? O sea, lo que sea, ¿no? Para exacto, empezar. Lo que sea, algo ahí. Aparte, yo soy para los bichos, yo soy lo peor que existe. O sea, yo me puedes poner mira, arañas y así como que no me afectan tanto, pero bichos, güey, que vuelen, que se te suben. Yo no puedo. Entonces amanecí con un chingo de ansiedad y yo tengo este pésimo hábito de ser una overshare, de compartir absolutamente todo lo que me pasa luego en redes. Y me acuerdo que subí una historia diciendo como de buenos días. El día de hoy amanecimos muy ansiosas porque tuvimos un sueño sobre una abeja que se nos metía al oído. ¿No? Y ya, continúen con su día. Y pues yo siempre he hablado así, sobre todo cuando hablo con mi comunidad, o sea, porque yo a mi comunidad la veo como parte como de una familia, no sé, ¿no? O sea, pasa algo como que muy chistoso cuando te grabas y hay gente que como que está ahí. Y y la sientes cercana, ¿no? Y yo hablo así. Y no sé por qué este ejemplo en específico, tal vez desató la ansiedad en otros, pero este ejemplo en específico lo que hizo es que hizo que muchísima gente me empezara a escribir, muchos seguidores me empezaran a escribir, friend, diciéndome como de, oye, ¿por qué hablamos así? ¿Por qué hablas en plural refiriéndote al yo singular? Claro. ¿Me entiendes? O sea, y yo dije como de, pues está chistoso, está interesante. Entonces me puse yo a buscar y a googlear y me apareció este término de plural majestático, ¿no? Y justo es esta parte, ahorita nos platicas tú más de ello, pero pues no, de lo que entendí es justamente cuando hablamos en singular, utilizando el plural para referirnos como que a nosotros mismos como en plural, pero desde primera persona. Sí. ¿No? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso claro. que es? Sí, bueno, de entrada la palabra majestático viene del mismo lugar del que viene la palabra majestad. Entonces, en realidad, cuando estamos hablando específicamente del plural majestático, es este plural impersonal que utilizan las figuras de autoridad o los reyes, por ejemplo, la reina, bueno, ya no es la reina ahora el rey, ¿no? Pero creo que en el imaginario colectivo sigue siendo la reina, pues. Sí. Charles nunca va a ser rey en mi corazón. Sí, ese no es mi rey. Ajá, exacto. Camila nunca será rey. No, así es. Pero sí. Pero bueno, el inglés de la reina, digamos, en este sentido como... hablando de ese dialecto, digamos, del inglés, o sociolecto más bien, siempre utilizaba el plural, ¿no? O sea, si tú escuchas como un discurso de la reina Isabel, por ejemplo, siempre utiliza we, ¿no? Siempre habla, aunque hable de sí misma, habla en plural. Y a eso se le llama plural majestático, que es específicamente como esta forma impersonal de hablar, que lo que busca es mantener una distancia, ¿no? Como, bueno, crear una distancia, como... es parecido al plural que usamos en la academia, de hecho, ¿no? Okay. Por ejemplo, digo ya menos, de hecho, o sea, al menos empíricamente tengo la impresión de que cada vez hay más artículos académicos escritos en primera persona. Ok. Pero en principio, ¿no? O sea, cuando das clases en la universidad les tienes que decir a los alumnos que no se escribe yo pienso que, sino se concluye que, ¿no? O concluimos que, ¿no? Ese plural es como de cortesía, se llama. O sea, es como, bueno, tiene muchos nombres, pero es un plural académico, plural de cortesía, y en este caso el plural majestático, que es el que se utiliza en estos contextos como de autoridad o como un rey, una reina, un presidente, yo qué sé. Pero en realidad el plural majestático es como un subtipo de este plural impersonal que utilizamos en general en español. Y que en principio, o sea, desde el punto de vista como lingüístico, como estrictamente gramatical, es interesante. Desde el punto de vista psicológico quizás es aún más interesante, ¿no? Porque desde la lengua, pues lo que está pasando simplemente es el hecho de que, justo lo platicaba hace poco en un video, tenemos como un set de pronombres que usamos en español, así como en otras lenguas tienen otros, pero tenemos diversos problemas que resolver comunicativamente hablando para los que solo tenemos esas piezas ya convencionales. Entonces, nosotros en español pues tenemos pronombres como, o sea, los pronombres personales, y tenemos por ahí un pronombre impersonal que es el se, por ejemplo. Pero el se no siempre nos sirve, por ejemplo, para una persona o ¿sabes? Es un poco lo que de hecho pasa con el lenguaje incluyente, ¿no? Como que tenemos ciertas herramientas de neutralidad en la lengua, pero que no usamos para personas.
Sí. Y eso ha dado como al lugar a la necesidad como de diseñar nuevas formas específicamente para las personas, ¿no? De la neutralidad en las personas. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. El punto es que como en español no tenemos un pronombre específico o una forma específica para hablar de la impersonalidad, sobre todo la impersonalidad o muy formal o muy informal, pues lo resolvemos de diversas maneras, ¿no? Entonces, una de ellas es este plural. Ya. Puede ser el plural en primera persona, pero también pasa en tercera persona. Por ejemplo, cuando tú dices, no sé, venía manejando y se me metieron en un alto, ¿no? O sea, no te voy a preguntar quién es, porque estoy dando por hecho que no estás hablando de un plural específico de dos o más personas que hicieron tal cosa, sino que ese ellos en realidad es un alguien, ¿no? Como no es un nadie, es una forma de expresar impersonalidad. Y algo muy bonito del español es que usamos incluso el pronombre tú para que uno diría, pues es un pronombre muy claro, ¿no? De segunda persona, lo utilizamos también para expresar impersonalidad. O sea, si yo te doy como una hipótesis, ¿no? Como de, imagínate que vas, no sé, estás caminando y cuando vas caminando, se te acerca alguien y tal. Eso en realidad no es un tú estricto. O sea, no estoy hablando de ti específicamente, estoy hablando como de... Igual podría decir, imagínate que alguien va caminando y entonces le pasa esto, ¿no? En realidad es como una apelación a la impersonalidad. Y eso es lo que está pasando como a nivel gramatical, ¿no? O sea, como a nivel de las ideas que estamos expresando y los recursos que usamos. Donde se pone interesante es más bien el por qué lo usamos. Eso fue lo que me gustó muchísimo, porque, por ejemplo, justo, ¿no? A mí me empezaron a hacer todas esas preguntas como de, oye, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Y entonces leí sobre este término, ¿no? Y luego yo me puse a pensar como que de mi lado, como de por qué lo hago. Y me llama la atención que me dices que es justamente como para establecer distancia, cuando yo sentí que es mucho, por ejemplo, yo lo hago mucho, hasta inconscientemente, ahorita te platico como por qué, pero lo hago mucho porque siento que como que genera ese sentido de comunidad, porque es como, o sea, yo soy mucho como de... Tú eres parte de mí, casi, y tan es así que hablo como en plural, ¿me entiendes? Que entiendo que hay muchísima gente que como que tal vez lo diga de formas diferentes. Por ejemplo, alguien me dijo que lo usa mucho para expresar cuando algo no le gusta y dice, no nos gusta, ¿no? Entonces, eso es como que una faceta interesante, porque es como si viéramos como que yoicamente esta parte de, ok, a todas las facetas de mi persona no le gusta esto, ¿no? Entonces habla como en ese plural. Y me acordé mucho de un momento particular de mi maestría donde yo estaba en junta clínica. Junta clínica es cuando tienes que transcribir una de las sesiones que tienes con uno de tus de los pacientes que estás comenzando a atender y todo esto, y pues entre todos como que se supervisa, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía mis pacientes y yo tenía, no sé si decirlo ahorita lo llamo mala costumbre, porque obviamente a partir de mi supervisión, pues como que me lo quitaron, pero yo siempre me refería a mis pacientes como mi y su nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú fueras mi paciente, él hubiera sido como de, ¿qué onda, mi Adrián? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y mi profesor, un psicoanalista que a mí se me hace lo máximo, Eitan Kersenovic, sí me dijo en algún momento como de, oye, noto mucho que en todas tus sesiones utilizas el término mi, ¿no? O sea, ¿qué onda con eso, no? Y yo así de, no, pues lo hago por ser cortés, pero... Amigo, psicoanalista de hueso colorado, ¿tú crees que me dijo como de ser cortés nada más por lo que lo haces? No, ¿verdad? Y y me dijo, no, vamos a analizarlo. ¿Por qué crees que lo hagas? ¿No? Y justo como que lo que yo decía es como de, pues no sé, siento que así me siente como que más cercana. Entonces siento que el reporte es mejor, siento que la alianza psicoterapéutica es mejor, ¿no? Y nunca me había dado cuenta yo de eso, porque era como esta parte como... Y luego todo terminó en que inconscientemente me da miedo que me dejen. Entonces, si yo tengo como que este término de mayor cercanía, entonces, ¿sabes? Como que generaba para mí como que más confianza en que no me vayan a dejar. Psicoanálisis, friends. Me llamó mucho la atención porque yo lo hacía de forma como inconsciente, ¿no? Entonces, como esta parte como del plural majestático, de cierta forma, como que yo hablar por mí, en persona singular, pero refiriéndome como que en este plural, pues lo hacía con este sentido o de generar comunidad o de generar cercanía, ¿sabes? Y no es que lo hiciera yo consciente queriendo, simplemente es lo que me salía porque es lo que inconscientemente yo quería comunicar, ¿no? Y eso a mí me pareció
fascinante y me pareció fascinante que tantos seguidores también me dijeran como de, oye, yo también lo hago, ¿no? Ahora, este fue como que caso personal mío. Obviamente creo que hay muchos otros donde pueda ser, pero luego también cuando te busqué y te dije para venir acá, me puse a pensar en todas estas formas inconscientes en las cuales de cierta forma como que la lengua tiene que ver, o sea, la forma en la que hablamos tiene que ver con lo que inconscientemente queremos comunicar que tal vez no sepamos exactamente qué sea, ¿me entiendes? Como que, o sea, conscientemente lo estamos comunicando, inconscientemente estamos queriendo como que comunicar otra cosa y eso a mí me pareció algo increíble. Y también pensé en esta parte sobre cómo luego muchísimas veces también como que el ambiente donde creces, que es una de las cosas que estudia la psicolingüística, ¿no? La psicolingüística está más como que relacionada a la parte tal vez como que neurológica, cerebro, que es este rollo como, me voy a caer de la gracia de muchos porque voy a citar esta película, pero alguna vez viste una película que se llama Año 1 de Jack Black. No, sí lo ubico, pero nunca la vi. Bueno, o sea, me voy a caer de la gracia de muchos. Va a ser como de, voy a Alex Analiza es inteligente. No, o sea, este es el tipo de películas que me gustan. Pero el cuate va y se come que dice que el fruto prohibido de Adán y Eva y según que se dota como de mucho intelecto. Y se hace una pregunta que yo creo que todos en esta vida nos hemos hecho alguna vez, que es como este rollo de yo estoy produciendo un sonido con altibajos, antisonantes, y tú lo escuchas y tú puedes entender e integrar lo que estoy diciendo y tú puedes contestarme de regreso. O sea, es fascinante si lo piensas de esa forma, ¿no? Y justamente eso es lo que estudia como la psicolingüística. Pero una de las cosas que también estudia, que es justo también lo que te quería preguntar, es esta forma de cómo también el ambiente en el que crecemos influye en la forma en la que hablamos. Sí, totalmente. Ahorita que te escuchaba con lo del plural, pensaban que no son excluyentes. O sea, por ejemplo, el hecho de que tú lo hagas como desde esta perspectiva de como, ¿cómo decirlo? Como abrazar a tu comunidad. Como de decir, generar comunidad, sí, ajá. No creo que sea... O sea, no creo que lo que yo decía sobre la distancia en realidad sea la verdad y que esto que tú decías en realidad fuera como una pantalla, porque creo que no son excluyentes. O sea, creo que depende mucho del contexto. O sea, creo que puede ser ambas cosas, sobre todo con el plural. Porque, y además hay un factor que tiene que ver con el grado de formalidad. Pero, porque fíjate, si tú dices, por ejemplo, ay, hoy amanecimos de tal forma y en realidad te estás refiriendo a ti y estás como creando esta... al final es una cuestión también como de estilo, ¿no? Como de producir un efecto y tal. Pero ¿qué tal si no estoy hablando de... O sea, por ejemplo, si fuera mi caso, si no estoy hablando de mí, si no estoy hablando de ti y entonces digo como, amanecimos bravas hoy. Ajá, ¿no? En ese caso, lo que estoy haciendo... Mucho de eso también. Exacto, sí. Y ahí lo que estoy haciendo, como no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti, pero estoy usando el plural, lo que estoy haciendo es suavizar el mensaje. O sea, estoy tratando como de... Justo como de crear esta cosa impersonal en la que no eres tú. Es como me estoy incluyendo como para no hablar mal de ti, porque quiero evitar la confrontación y tal. Entonces creo que depende del contexto. Claro, es como si no estuvieras hablando de la integración completa de la persona, sino de la conducta que está teniendo, sí, ¿no? Sí, sí. Y como para llegar a esta otra pregunta que hacías, creo que la lengua está atravesada, bueno, no creo, esto es verdad, pues la lengua está atravesada no solamente de la parte psicológica, sino también de la parte sociológica. O sea, la lengua es un acuerdo social. Y por eso es tan complicado estudiar o hablar de lengua, ¿no? Porque no puedes como separar ninguna de esas cosas. Entonces hay una forma en la que la lengua manifiesta quién eres como persona y lo que está pasando en tu cabeza, pero al mismo tiempo lo que está pasando en tu cabeza está atravesado por quién eres, por cómo, dónde creciste, por qué haces. Te voy a poner otro ejemplo de esto mismo que estamos hablando, pero que tiene que ver con ambas cosas, que es la forma en la que los hombres utilizamos la impersonalidad, por ejemplo. No tengo la evidencia así como no sé si hay estudios al respecto, pero sí empíricamente me da la impresión de que los hombres somos muy propensos a tender a la impersonalidad cuando estamos expresando cariño, por ejemplo. O sea, los hombres son muy de decir, bueno, somos, ¿no? Muy de decir se te quiere o se te aprecia y no decir te quiero o te aprecio, ¿no? Por ejemplo, a un amigo, no sé, o sea, los hombres que nos están escuchando, no sé cuándo fue la última vez que le dijeron te quiero a un amigo, por ejemplo, ¿no? Y eso tendemos a disfrazarlo y usamos recursos lingüísticos para ello, ¿no? O sea, tendemos a la impersonalidad y de decir como, se te quiere o se te aprecia, etcétera, porque de esa manera creamos una distancia. Entonces, hay como dos cosas ahí. Primero está la parte social, porque hay una socialización de los hombres, ¿no? En la que se penaliza la emoción, se penaliza la expresión completamente, demasiado, ¿no? Como evidente de lo que sentimos.
máxima de lo que sentimos por otros hombres, ¿no? Porque si quieres a otro hombre, hay sospecha, socialmente hablando. Entonces, todo eso se cuela en tu forma de entenderte a ti mismo y tu forma de expresarte a ti mismo por medio de la lengua. Entonces te frenas y tiendes a utilizar los recursos de la lengua que te van a ayudar a enmascarar eso y a un poco sí construir, o más que construir, porque yo no creo, al menos no con base en la evidencia, creo que la lengua determine quién eres. Más bien creo que es al revés. Más bien tú eres algo y eso se manifiesta en la lengua y después eso que dices refuerza, te sirve como prueba de lo que eres, ¿no? Entonces, en este caso, eso es lo que está... O sea, en ese caso más bien creo que es mucho más evidente, ¿no? Como gente utilizando un impersonal para alejarse. Y pasa también, por ejemplo, con otros idiomas. Cuando utilizamos... Esto sí está muy estudiado y esto sí me consta como de que hay estudios al respecto, que cuando utilizamos, por ejemplo, quienes hablamos otras lenguas, a veces utilizamos otras lenguas como escudo emocional. Ok. ¿No? Incluso si uno no habla, por ejemplo, inglés, es mucho más suavecito decir no que decir no. Sí. ¿No? Esa clase de cosas. O decir love you en lugar de decir te amo. Justo ¿no? ese es el ejemplo que iba a poner. O sea, como decirle a alguien como, o al revés, ¿no? Decirle como I hate you en lugar de decirle te odio. Sí. No, hay como una cosa ahí, ¿no? Que tiene que ver con cómo usamos los anglicismos. Yo siempre he dicho que no es lo mismo. O sea, si te va siguiendo un sujeto creepy, o sea, como que te saca de onda, pero si te va siguiendo un sujeto aterrador, espeluznante, te cambias de banqueta, ¿no? O sea, el inglés funciona como que diluye, como un edulcorante, digamos, como de la emoción o como del concepto. Y eso a nivel psicológico, pues también lo hacemos. Igual no nos damos cuenta, pero sí una persona bilingüe tiende a veces a enmascarar sus sentimientos o sus emociones o a como matizarlas cuando las transmite utilizando la otra lengua. Claro, no, y me encanta porque además creo que como que de cierta forma como que esto que estás diciendo se reduce también mucho como a sesgo, y el sesgo al final del día está creado por la experiencia, por el ambiente donde creciste, por la comunidad donde creciste, por el contexto sociocultural también donde creces, ¿no? Y justo ese ejemplo para mí es no, luego me pasa a mí mucho con mi esposo de cuando estamos enojados, justo como que nos vamos, sí, es como de en plan de, güey, estamos enojados, entonces mejor como que poquito a poquito lo que usamos es como el love you, ¿no? En lugar de el te amo, ¿no? Porque en ese momento no es que no sientas el te amo, pero como que expresarlo ahorita es como de, no sé, sí. Y el love you justamente es como esta parte de, es que algo tiene que a mí me encanta, o sea, la lengua... ¿Sabes? El español. Me encanta el español. Me parece una lengua que está como que es brutalmente rica, y el inglés me parece muchísimo más simplificado. Entonces entiendo mucho cómo dices como de que hay esta parte donde se escuda mucho luego también cuando eres bilingüe con esta otra lengua, ¿no? Y yo crecí... Una de las críticas que me echan mucho es que hablo mucho como Spanglish, pero es que yo crecí también con, o sea, parte de mi familia es americana y nunca me había dado cuenta de esta parte, como dices, de que hay ciertos términos o cosas hasta el nope, ¿no? O sea, es como que se siente muchísimo más diluido, más suavecito que el español. O sea, el español se siente como duro, como fuerte. Y sí, o sea, me encanta lo que estás diciendo de que es como que pareciera que la lengua está a nuestra disposición para enmascarar también ciertas cosas nuestras, ¿no? Ahorita que decías también lo del tema de sí, socialmente, claro, y sobre todo, como México, país machista número 1, machismo que obviamente afecta tanto a hombres como a mujeres, pues está toda la parte de que, al hombre se le inculca este tema de no muestres emociones, si muestras emociones eres débil, ¿no? Si llegas a querer a alguien más de tu mismo sexo, entonces ya se duda instantáneamente de tu orientación sexual, cosa que no pasa con mujeres, porque yo con una mujer me puedo acercar y le puedo decir, eres una belleza, santa diosa griega espectacular, y nadie va a dudar de mi sexualidad. Claro. ¿Me entiendes? Pero los hombres sí. Tan es así que me acuerdo mi papá que era español, macho, o sea, era como este rollo de que cuando se le hacía atractivo un hombre, no decía está guapo, decía
es de buen ver. Sí. Es de buen ver, ¿no? Pero como dices, está utilizando la lengua a su disposición para enmascarar estas otras cosas. Sí, claro. Sí, porque los recursos ahí están. O sea, no es que la lengua en sí determine nada. O sea, yo siempre hago analogías entre la lengua y la ropa y pasa un poco lo mismo acá. No, claro que puedes estar utilizando una prenda específica para un propósito y tú decir que lo estás usando para otro, no solo porque te gusta o solo porque y a lo mejor en el fondo estás enmascarando otra cosa. Pero no es que la ropa determine como ni quién eres, ni cómo eres, ni lo que piensas, ni nada. Más bien probablemente vas a usar ese recurso para expresar, ya sea de forma deliberada o de forma más bien tramposa, incluso contigo misma, ¿no? Sí. Lo que está pasando y cómo ocurre esta intersección o este juego entre lo que eres y lo que se espera de ti, la sociedad, lo que tú ya traes adentro y todo lo que ya traes adentro interiorizado, a su vez atravesado por todas esas cosas sociales. Te digo, es como un muégano ahí, como, o sea, no puedes como separar quitarlo. una cosa de la otra. Y bueno, eso pasa todo el tiempo. O sea, en la lengua, o sea, para volver a esto que hablábamos del inicio, la impersonalidad es el ejemplo claro. O sea, el hecho de que hay elementos de la impersonalidad que usamos de forma convencional, como que no implican ninguna de estas cosas, como esta tercera persona que te digo, ¿no? Como de, ay, me robaron la cartera. Ese me robaron es nada más. Por ejemplo, en inglés utilizan la voz pasiva. ¿No? En inglés, si tú dices en inglés me robaron la cartera, te van a preguntar quién es. ¿No? Entonces utilizarías más bien una estructura que se traduciría como mi cartera fue robada. ¿No? Que en español es rarísima, no si la usamos, pero es muy rara, no es natural, pero en inglés es como la convención porque esa es la solución que tiene en inglés para resolver la impersonalidad y eso no implica nada, o sea, tampoco quiere decir que eso implica que los angloparlantes en realidad son más detached, ¿no? Son como más de que no les gusta como involucrarse con, o sea, no creo que implique nada de eso. Ahí creo que es más bien una solución que convencionalmente, o sea, socialmente, en el acuerdo lingüístico, llegamos a esa solución, ¿no? Tanto en español como en inglés. Y hay otras que sí tienen una implicación, como esta que te digo, ¿no? Como del plural, como de primera persona, que a veces usamos como para matizar un reclamo, por ejemplo. O eso, cuando te incluyes para no hablar directamente como de tú, ¿no? O como de sí, lo que decíamos, no te refieres como que a la integración completa de la persona, te refieres como a una faceta o a una conducta y entonces de esa forma como que se matiza o se suaviza mucho el diálogo, lo que estás queriendo decir. ¿No? Sí, totalmente. Y yo creo que el riesgo a lo mejor está como en caer en lo que se llama determinismo lingüístico o relativismo lingüístico, que es como su versión ya más pop, digamos, que es como la idea de que la lengua que hablas determina tu realidad o determina quién eres, cómo piensas, que no es real. O sea, no hay al menos no a partir de la evidencia, no hay evidencia científica que haya concluido que en efecto la lengua que hablas determine tu realidad, ¿no? De pronto vemos estos como titulares, ¿no? Como de los rusos ven el azul distinto porque tienen dos palabras para referirse al azul, o los griegos no veían el azul porque no tenían una palabra para referirse al azul, porque en toda la Ilíada no hay una sola referencia al color azul, aunque están en el mar todo el tiempo, etcétera. Y eso es falso. O sea, no es cierto que incluso donde se ha encontrado diferencia, la diferencia es así minúscula e insignificante como para constituir realmente una diferencia en la forma de ver la vida, ¿no? O sea, con este ejemplo de los rusos que te digo, o sea, los experimentos que se han hecho sí han encontrado que, por ejemplo, los rusos sí detectan los tonos de azul más rápido que los angloparlantes, por ejemplo, 0.04 nanosegundos. O sea, nada, absolutamente nada. Y eso implica, digamos, lo menciono por lo que decía hace rato, ¿no? De cómo de pronto puede parecer que los recursos que utilizamos de alguna manera dan forma a cómo pensamos. Sí. Y no que yo no crea, más bien no parece haber evidencia de ello, pero de lo que sí hay evidencia es de lo contrario, ¿no? De que usamos esos recursos a la mano para expresar diversas formas y que esas formas están influidas por quienes somos, por los miedos que tenemos, por las expectativas que hay de otros. Claro, es que siento que un poquito como que lo que estás diciendo es básicamente como de la percepción de la persona es la misma, o sea, están viendo azul, seas ruso, alemán, inglés, mexicano, lo que quieras, o sea, la percepción es la misma, pero el idioma y la lengua funciona como el recurso para poder expresar esa percepción. Yo siento que el español es muchísimo más rico en palabras y en expresiones que el inglés, entonces existe
existe eso, pero también existen estas otras cosas que, por ejemplo, o sea, no sé, ahorita estoy pensando mucho en una palabra en específico que es como annoyed, que annoyed es es un sentimiento, ¿me entiendes? Es una emoción. Cuando te sientes annoyed es como sentir o sea, como que la palabra que más la podría describir es como frustración, pero no es como tal que estés frustrado, ¿me entiendes? ¿No? Pero justo es como estos idiomas te sirven como para poder tener este recurso. Me gustó muchísimo la analogía que usaste de, pues es como tu ropa al final del día es un discurso, ¿no? O sea, es un recurso que tú utilizas y es algo que también puede expresar personalidad, forma de ser, ¿no? Exacto. O sea, ahorita lo pienso mucho como en esta parte de introversión, extroversión, ¿no? O sea, y luego también estoy pensando mucho en cómo se utiliza la lengua también como esta forma muy relacionada como con el intelecto, como que a la gente le encanta relacionar el tema de la lengua, de la lingüística con el intelecto, ¿no? Entonces, también de la misma forma en la que es un recurso que está a tu disposición, es un recurso que está a tu disposición también como para agredir a otras personas, ¿no? Uy, sobre todo tomando en cuenta como que la parte de contextos socioculturales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un profesor español que nos decía como de, si yo ahorita les digo la palabra hiciste, ¿no? ¿Qué me dirían? ¿Está bien o está mal? Entonces luego es como de, hiciste, miraste, es como, está mal, ¿no? Y todo el salón decía eso. Y al final fue como, pues estarían corrigiendo entonces a Cervantes Saavedra. Entonces, ¿quién realmente está mal, no? Pero como que desde ahí tengo muy en claro esta parte de cómo muchísimas veces las personas utilizan como que el factor socioeconómico para agredir por medio de la lengua, ¿no? O por ejemplo, tema de redes, que la verdad voy a ser sincera, yo sí he caído en esto. Es que es muy seductor. Ajá. Sí, corregirle la ortografía a alguien, pero hacerlo de una forma agresiva, claro, ¿me entiendes? Sí. Porque hay veces... Yo no soy la mejor con la ortografía, específicamente con acentos, la neta, lo admito. Pero sí, hay veces donde sí es como que la ansiedad de ver que me pusiste, no sé, ¿no? Que me hayas escrito así con H, es como... Hay veces que es como de ansiedad, pero hay otras veces donde la verdad sí es como esta parte de te corrijo, pero te corrijo de una forma denigrante, sí, claro. ¿Sabes? Porque es como de te corrijo tu ortografía porque no sabes escribir, pero al final es, y lo admito yo de las veces que lo he hecho, porque como dices luego es como seductor, sobre todo cuando te atacan, que esperan que no ataques de regreso, claro. Pero es como de, o sea, sí, el corregir la ortografía, mucha gente lo ve de esta forma, ¿no? Y creo que luego también es como que debate por ahí en redes, pero lo ven como de esta forma agresiva para agredir. ¿Tú qué piensas? Volviendo a la analogía de la ropa, es lo mismo, es como si tomaras un elemento de cómo se ve la persona y decirle, pues tú compras tus tenis en no sé dónde, o tú, sí. ¿Sabes? O sea, como, fíjate, volviendo a este ejemplo del profesor que decías, yo hago eso mismo en clase, ¿no? Yo les pregunto a mis alumnos, lo primero que hago el primer día es ponerles cualquiera de estos ejemplos, ¿no? Dijiste, Saiga, yo qué sé, y preguntarles, ¿esto está bien o está mal? Y cuando acordamos que la idea común es que está mal, les pregunto por qué. ¿No? Porque ahí es donde viene o sea, podemos repetir generación tras generación, esto está bien, esto está mal, pero bueno, la pregunta, la verdadera pregunta es, ok, si está mal, ¿por qué está mal? Y entonces empiezas a como hacer el checklist de argumentos, no de, pues porque no tiene lógica. Bueno, pero estos otros usos tampoco tienen lógica y resulta que sí son normativos y son correctos. Es que es un uso minoritario. Ok, pero aquí están estos otros usos que son perfectamente minoritarios y que la academia sigue considerando correctos, ¿no? Entonces, sí, exacto. O sea, entonces cuando empiezas a encontrar la inconsistencia en la lógica normativista, te das cuenta de que no hay una razón. Y si no hay una razón lingüística, quiere decir que la lengua se está utilizando como caballo de Troya para defender otros sistemas. Entonces, y te lo digo desde la lingüística. O sea, si tú me preguntas por qué está bien haya y por qué está mal haya, no hay razón. La razón es social. Que siento que se regresa como que a la misma parte como que filosófica que tiene que ver con el concepto como de bien y mal y quién define que está bien y quién define exactamente que está mal, ¿no? Y que al final del día es, por ejemplo, una de las críticas que más se le hace al psicoanálisis es esta parte donde dicen no es falseable. Y la razón por la cual no es falseable es porque es individual y estás viendo experiencias individuales. Pero entonces es como de, o sea, una generalidad científica te puede decir algo y te puede brindar un porcentaje y te puede brindar lo que tú quieras, pero al final del día, no porque exista ese porcentaje, invalida la experiencia de otra persona, que creo que es como que lo mismo que ocurre, es como de, no, pues es que, o sea,
está mal o no, o es minoría la gente que lo usa. Y es como, sí, pero sí existe porque la gente sí lo está utilizando. Claro. A lo que siempre vuelvo con el normativismo lingüístico es pedirles argumentos. O sea, está mal porque está mal, ¿no? Y entonces el problema es que los argumentos de la normativa siempre son contradictorios, porque lo que está bien para un caso resulta que está mal para otro. Y entonces cuando llegas a este laberinto te das cuenta de que en realidad lo que está pasando es que hay un sistema detrás de la normativa, un sistema social detrás de la normativa, que es lo que hace tan fácil instrumentalizar, por ejemplo, la ortografía o en general las formas de hablar como armas para atacar a alguien. Porque en el fondo, cuando tú atacas a alguien por su forma de hablar, no le estás diciendo como, mira cómo estás haciendo esto mal. En el fondo lo que le estás diciendo es, mira cómo no sabes hacer esto. Exacto. Por lo tanto, como no te educaste de la misma forma que yo, como por lo tanto yo soy mejor que tú, ¿no? Lo que en términos generales se traduciría como mi forma de hablar, por las razones que sean, porque yo fui a la escuela, porque yo sí puse atención, por lo que sea, es mejor que la tuya. Y al final esa es la conclusión a la que uno llega, ¿no? En mis clases, por ejemplo, cuando platicamos de esto, es la única razón por la que aiga está mal es por el tipo de persona en el que piensas cuando piensas en la conjugación aiga. No hay razones lingüísticas, ¿no? Y claro, como tienes esa imagen en la cabeza, en cuanto oyes la palabra en alguien que te está atacando, decides instrumentalizarla como arma, ¿no? Para atacar, porque te parece indeseable, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, desde el punto de vista lingüístico, pues, o sea, si no hay razones, pues como por qué, para empezar, la lingüística no tendría como por qué decir qué es bueno y qué es malo como ninguna otra disciplina científica, ¿no? O sea, tú ves dos especies del mismo animal y el biólogo no dice este es bueno y este es malo, este está bien, este está mal. Al final son dos especies que existen y que están ahí, que tienen razones de existir y pues ya, ¿no? Entonces, si te pones a calificar, quiere decir que ya no estás en el terreno de la ciencia, ya estás en el terreno, pues más bien de como los prejuicios y o de las valoraciones más subjetivas de autoridad, de otras cosas que no tienen que ver con la lengua, pues. Exacto, que al final del día, o sea, como bien dices, termina siendo un recurso y el recurso puede servir como que en favor a, ¿no? Como esta parte que decíamos de en favor a, que no quiero decir que tú eres una persona brava, utilizo como el amanecimos bravas, ¿no? O sea, como para no delimitarte a ti completamente, sino esta parte de ti, ¿no? O esta conducta que estás teniendo, de la misma forma en la que sirve también de esta manera agresiva. Al final del día yo siempre he visto la agresión ocurre porque alguien te tocó algo que, o sea, siempre le digo esto como a mis pacientes, ¿no? Pero si tú vas y le pegas a un perro, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Probablemente te va a echar una mordida, ¿estás de acuerdo? O sea, y funcionamos nosotros igual, ¿no? O sea, y es como esta parte de, entonces, la lengua a mí me sirve para poder yo, de cierta forma, establecerme con una superioridad moral o intelectual, si lo quieres ver así, para denigrarte a ti, porque no lo estoy haciendo yo con la parte de corregirte, que luego sí ocurre. Luego sí hay veces que es como de, oye, te corrijo, pero luego es como de, sí, pero estás corrigiendo en favor de quién. ¿Me entiendes? Pero sí me parece fascinante esta parte donde es que, o sea, el contexto sociocultural donde te desarrollas al final del día es aquel que te brinda también estos recursos que, como tú bien dices, te terminas presentando como cuando te pones tu ropa. Estuvo muy, muy, muy interesante la plática, Adrián. Me encantó tenerte aquí. Me gusta mucho ese tipo de conversación. Gracias. Por favor, dinos cómo te podemos encontrar en redes. @nochavezNada en todos lados, principalmente TikTok e Instagram, que es donde hago divulgación, aunque también estoy en Twitter, más como de personal, es más con mi cuenta personal. Y bueno, el Thread supongo que pues también está ahí como pegado. El Threads como que nadie sabe, como que está, pega, pero no está. Yo veo que hay gente ahí que se la pasa muy bien, pero... Como que tienes cuenta porque Facebook dijo como de a huevo vas a tener cuenta porque tienes Instagram, pero... Exactamente, pero no, yo de vez en cuando publico accidentalmente cosas porque las publico en Instagram y se publican en automático en Threads y así, pero pues también estoy ahí técnicamente. Entonces, bueno, sobre todo en TikTok y en Instagram es donde pueden ver mi contenido, digamos, donde hablamos de estas cosas y demás. Y pues eso. Y acaban de salir mis libros también. Están... Por favor, dinos cuáles son, dónde los pueden conseguir. Sí, encuentran el Manual del Español Incorrecto, editado por Aguilar, en
cualquier librería. De ese está también la versión digital y también el audiolibro leído por mí. Entonces hay muchas formas de conseguirlo. Y también está por llegar a librerías, también supongo a cualquier lugar donde vendan libros, Antigüedades Futuras, que es un libro más misceláneo sobre temas actuales de la lengua. Es editado por Editorial Urano y pues seguramente también lo encuentran ya pronto. Buenísimo, me encanta. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias otra vez a nuestros patrocinadores, a Shiku. Vayan a seguir a Adrián, por favor, a sus redes. Y pues ya saben, el hombre del tecito. Ahí también lo pueden encontrar. Así es. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual.